Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en este webinar. Como digo siempre y lo repito, los que sois ya habituales, que hay muchos, hoy hay muchísima gente nueva también, o sea que bienvenidos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Mario Arias, soy arquitecto de soluciones de Power Platform y Azure en Prodware, también recientemente en VP de Business Applications y de inteligencia artificial. Y bueno, y hoy os voy a presentar pues una de las novedades posiblemente más revolucionarias de los últimos años, sin duda, y ahora un poco iremos analizando por qué. Y no es otra cosa que Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Han salido muchísimos copilots, han salido muchísimas noticias, no paran de salir noticias y bueno, y desde aquí, desde Prodware, pues lo que queremos es que un poco aglutinar toda esa información, hacerlo un poquito más digerible y que, bueno, que todos vosotros podáis un poco estar al día y entender cuáles son los siguientes pasos, ¿no? En estos grandes cambios que vienen. ¿Vale? Antes de empezar el webinar, como digo, para los que no sois habituales, tenéis en la plataforma GoToWebinar la posibilidad de escribir preguntas, ¿de acuerdo? Al final de la sesión intentaré responder todas las preguntas que hayáis dejado en este chat. Durante la sesión no, porque si no iríamos cortando demasiado el ritmo, pero bueno, al final siempre agrupo todas las preguntas, intento contestarlas y si por lo que fuera alguna no diera tiempo, no os preocupéis porque luego suelo contestar por correo electrónico las que no ha dado tiempo a responder en vivo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar ya, que seguro que todos tenéis muchas ganas de que empecemos a hablar de Microsoft 365 Copilot. Bueno, al principio, pues nada, un poquito ubicarnos, situarnos, ¿no? Para mí es un gran paso, ¿no? Como dice el CEO de Microsoft, Satya Nadella, realmente es un gran paso en la evolución y en la forma en que interactuaremos con la informática. Realmente la última gran revolución seguramente informática fue Internet. Eso cambió absolutamente todo. Cambió nuestra manera de vivir, cambió nuestra manera de trabajar, cambió nuestra manera de interactuar con las personas, configuró nuestro día a día de manera totalmente diferente, ¿no? Desde luego la inteligencia artificial y Copilot en este caso, de la mano de Microsoft, bueno, al final nos va a ofrecer dar ese salto de productividad, de innovación, de realmente cambiar un poco el paso, el ritmo a lo que ha sido nuestro día a día, nuestro trabajo en los últimos años, ¿no? Yo creo que es uno de los cambios, como digo, más significativos que se nos han presentado. Se llevan muchísimos años trabajando en esto y bueno, ahora se ha hecho accesible a todo el mundo. Entonces, al final, ese es un poco el gran cambio que yo veo, ¿no? Que nos va a dar la inteligencia artificial. Como digo, para mí es la era de la inteligencia artificial. Al final llevábamos muchos años, pues, bueno, intentando, ¿no? Mejorar esa productividad, ir hacia esa digitalización, ir hacia esa mejora de procesos y en muchos ámbitos se consigue, pero nunca ha habido una herramienta tan potente a nuestra disposición, nunca antes, y desde luego ya tan madura y ya tan trabajada, ¿no? Probablemente con el tema de la IA generativa se debe llevar trabajando 10 años, 15 años seguramente, como digo, en ámbitos muy académicos y muy de laboratorio, ¿no? Para entendernos, no había llegado al gran público. Desde luego ChatGPT rompió la baraja totalmente y con la compra de Microsoft de la gran mayoría de acciones de OpenAI, me parece que dispone del 51%, y de la integración de los servicios de OpenAI dentro de lo que ya era Microsoft 365, el antiguo Office, pues realmente ahora, claro, han juntado dos de las herramientas más potentes del mundo en un mismo sitio, ¿no? Que es un poco la gran ventaja que tiene Microsoft con respecto a otros competidores, ¿no? Como decimos, esto va a ser una forma completamente nueva de trabajar. Nosotros lo vemos también desde tres perspectivas, ¿no? Desatará muchísimo más la creatividad para todos aquellos que a lo mejor les cueste, ¿no? Y el proceso creativo, no voy a entrar ahora, ¿no? Pero a veces es muy complejo. Sobre todo y muy importante, desbloqueará la productividad. ¿De acuerdo? Como digo, para mí es totalmente un potenciador y un cambio sustancial en tareas que no
eran de valor, es decir, que no aportaban algo diferencial, y desde luego pues mejorarás otro tipo de habilidades, ¿no? Al final, si estamos por acciones de más valor, pues al final desbloquearemos, pues como decimos, esta productividad, esta creatividad, y mejoraremos muchísimo más otras skills que hasta ahora no habíamos podido ni siquiera trabajar. Como digo, un poquito de números. Esto es un poco las motivaciones, ¿no?, por las cuales nos encontramos aquí, ¿vale? Esto es un reporte del World Trend Index Annual Report, ¿vale? Y básicamente es, bueno, ¿qué soluciona la inteligencia artificial, no? Estos son grandes números y, bueno, básicamente es que el 64% de las personas tienen dificultades para encontrar tiempo y energía para realizar su trabajo. Esto seguro que nos pasa a muchos. Se ha multiplicado por 3 la cantidad en la que ha aumentado el tiempo por semana dedicado a reuniones desde febrero de 2020. Yo creo que a raíz de la pandemia, y todos lo habréis notado, hemos, bueno, triplicado, ¿no?, la cantidad de tiempo que pasamos en reuniones, y eso al final, aunque obviamente la comunicación es importante, nos quita muchísimo tiempo productivo en otro tipo de actividades. El 70% es el porcentaje de personas que delegarían todo lo posible en la IA para reducir sus cargas de trabajo. Yo creo que este número es muy significativo, es decir, pese al ruido, ¿no?, que pueda haber en prensa, o pese al un poco, desde mi punto de vista, también un poco sensacionalista, de decir, hoy la IA viene para quitarnos el trabajo. Sin embargo, a las personas encuestadas les parece que no tendrían ningún problema en delegar parte de su trabajo a la IA, ¿no? Al final, yo creo que aquí no se trata de pensar que la IA va a quitar el trabajo, al contrario, lo va a optimizar, va a proporcionar que tengamos tiempo de calidad, va a proporcionar que el trabajo que realicemos sea de calidad, va a ayudarnos en que los días donde no estemos al 100% nos va a ayudar. Por eso la palabra copilot yo creo que es muy importante, porque no es un piloto, es un copiloto. Los pilotos seguimos siendo los humanos, ¿no? Entonces yo creo que es un ayudador y un potenciador espectacular. Y luego, bueno, se duplica, ¿no?, la probabilidad de que un responsable afirme que la IA proporciona valor al aumentar la productividad, ¿no?, en lugar de reducir la plantilla. Esto es lo que decían a los encuestados, ¿no?, que al final no se está planteando reducciones de plantilla, ni muchísimo menos. Esto se está intentando arreglar, yo creo que un problema, y es, pues, a veces la falta de competitividad, la falta de productividad en algunos ámbitos. Como decimos, y no voy a dar muchos números más, pero bueno, es decir, hay que superar, ¿no?, esa monotonía en el trabajo, esos números que hablábamos antes, ¿no?, que poder concentrarnos sin interrupciones, poder eh, no perder tanto tiempo en buscar información, ¿no? Pasamos muchísimas horas buscando documentos, buscando correos, buscando el informe que está en no sé qué sitio alojado, y, pero no era este exactamente, no era esta versión, no era esto otro, o contestando a veces correos donde no tenemos los datos precisos, sabemos lo que queremos decir, pero no somos capaces, ¿no?, de llegar a ese documento, a ese correo, a ese momento, a ese mensaje, ¿no?, que al final es un poco la idea. Y como decimos, tantísimo tiempo que pasamos en reuniones, como veis aquí, el 57% del tiempo, hace que luego, no es que no sea trabajo, ¿no?, pero cuando tenemos que ponernos a trabajar nos queda muy poco tiempo, ¿no?, del día. Entonces, al final eso provoca bueno, pues muchísimo estrés, puede producir muchísima ansiedad, y al final reporta en malos resultados, ¿no?, realmente, porque, como decimos, las reuniones, los correos, los chats son muy importantes, pero no son lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, al final, que es redescubrir un poquito el alma de trabajar, ¿no? Es decir, ¿qué se quiere? ¿Qué quiere el mundo profesional? Se quiere soluciones fáciles de usar y diseñadas para trabajar. Es decir, por eso nacen los lenguajes, los grandes lenguajes como ChatGPT y demás, para de una manera muy sencilla podamos interactuar con este tipo de inteligencia. Se quiere alta productividad y estándares de seguridad, es decir, se quiere ser más productivo, pero no sin renunciar, ¿no?, al final a la seguridad y a los datos empresariales seguros, ¿no? Esto es un principio básico para que no haya fuga de información y, por lo tanto, bueno, pues podamos tener problemas, ¿no? Y como decimos, la IA ha venido para impulsar la productividad y la innovación.
¿De acuerdo? Como decimos, esto Microsoft lleva décadas, pues un poco buscando y desarrollando, no solo Microsoft, también el resto de empresas, ¿no? Pero bueno, digamos que Microsoft se ha puesto líder en este aspecto. También está encabezando todos los comités también de ética y de responsabilidad en cuanto a la inteligencia artificial se refiere, siempre basándose ya en la seguridad que tenía Microsoft, en la nube de Azure, en la seguridad aplicada a Microsoft 365, fiando, ¿no? O asegurándose que esto se puede hacer a gran escala para los grandes modelos de IA puedan vivir dentro de esa nube, ¿no? De Microsoft, de esos centros de datos repartidos y replicados por todo el mundo. Y, bueno, al final comprando yo creo que la joya de la corona, que sin duda ha sido OpenAI, ¿no? Una plataforma con el número de altas más rápidas de la historia, ¿no? Con la adopción más rápida de toda la historia y que ha llegado hasta personas no tecnólogas, ha llegado ese chat GPT, ¿no? Por lo tanto, de una manera muy natural, Microsoft ha conseguido o va a conseguir con esto que hablaremos hoy, introducir de una misma manera ChatGPT en nuestras vidas, ¿no? Por simplificarlo, y de una manera empresarial y con nuestros datos. Esto es para situar un poco y creo que es interesante. Como veis aquí vamos a hablar de Microsoft 365 Copilot, pero no es el único Copilot. Como decimos, aquí desde Prodware y en función también del área de especialidad, a lo largo del año os hemos ido hablando de algún otro Copilot. En webinars que haremos más adelante hablaremos de otro tipo de copilots, pero solo quiero que lo situéis, porque como le llamamos a todo copilot, pero si os fijáis hay muchos tipos. Entonces, pues os digo muy rápido los que hay ahora mismo disponibles y para que lo situéis, ¿no? Por un lado tenemos GitHub Copilot, que sirve básicamente, ayuda a la programación, ¿vale? Se puede incrustar en vuestros IDEs de programación y permite, pues bueno, es como una especie de IntelliSense que permite programar muchísimo mejor utilizando IA generativa. Luego tenemos también Microsoft Security Copilot, ¿de acuerdo? Detección y respuesta ante amenazas, ¿vale? De seguridad. Esto, bueno, pues creemos que también va a tener muchísimo impacto. Como digo, no me voy a extender ahora mucho en cada uno de ellos. Bueno, ya Bing, ¿no? Ya también hizo mucho ruido. Bing empresarial es capaz, ¿no? De combinar la búsqueda tradicional con la búsqueda por inteligencia artificial generativa, ¿no? Por indexación y es capaz de semánticamente entender lo que está leyendo y responder a preguntas. Después tenemos en todo el stack de Dynamics 365 también tendremos Copilot, tanto en los CRMs como en los RPs, con preguntas, pues tanto en proyectos como en finanzas, como en ventas, como en compras, como en cualquiera de los ámbitos, como en marketing, que tengamos dentro de las soluciones de Dynamics. Luego tenemos Viva Sales, que permite a los vendedores, sobre todo está muy enfocado a vendedores, pues buscar menos datos de clientes, conectarse precisamente a los CRMs y tener una acción mucho más rápida sobre datos que tengas de un cliente para ofrecerle pues una tarifa mejor, para ofrecerle una información de un producto mejor, para ofrecerle lo que sea que haya dentro de nuestros sistemas comerciales, ¿no? Luego Microsoft Teams Premium también para sacarle todavía más partido a Teams, para hacer o convertirlo casi en la herramienta central que tendremos dentro de nuestras herramientas de comunicación. Y luego, y esto tenéis ya otros webinars y seguramente iremos ampliando, los copilots en Power Platform, ¿de acuerdo? Muchos sabéis que hemos hecho también muchos webinars acerca de esto y es que también en Power Platform, si ya era una plataforma que agilizaba mucho los procesos de desarrollo, también tendremos copilots para desarrollar muchísimo más rápido en Power Platform. Pero como decimos, hoy hemos venido a hablar de Microsoft 365 Copilot, ¿no? Y a diferencia de otros copilots, bueno, vamos a entender en qué se enfoca este copilot, ¿no? Que es un poco lo primero que creo que hay que aclarar, ¿no? Lo primero que hay que aclarar es que se basa o tiene, ¿no? Estos grandes modelos de lenguaje, es decir, estamos hablando de que para entendernos utiliza GPT por debajo, está instalado, incrustado en las aplicaciones de Microsoft 365 y además, y esto es muy importante, utiliza Microsoft Graph, ¿vale? Para los que no lo sepáis, Microsoft Graph
es la tecnología, digamos, que subyace debajo de Microsoft 365 y que interconecta todos los servicios. Es decir, nosotros en nuestro Graph somos capaces de tener nuestro calendario, de tener nuestros correos, de tener nuestros documentos, es decir, que de una misma persona dentro del ecosistema de Microsoft 365 lo tiene todo interconectado. Por eso cuando entráis en Teams y ponéis el calendario, es el mismo calendario que Outlook. Por eso cuando estáis abriendo o adjuntando un documento en un correo, estáis cogiendo un documento que a su vez podéis tener en vuestro SharePoint o en vuestro OneDrive. Es decir, todo está interconectado, ¿no? O si abrís vuestra aplicación de To-Do, os aparecen vuestras tareas que tenéis en Planner o os pueden aparecer las tareas que os han programado en Project, por ejemplo. Eso es Microsoft Graph. Esto ya lo tenía Microsoft, lo ha unido con este gran modelo de lenguaje y al final lo que ha conseguido es dentro de sus aplicaciones estrella, las aplicaciones que veis aquí en pantalla, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, ha conseguido básicamente generar pues un business chat, ¿no? Es un poco el gran concepto. No es solo un chat de preguntas y respuestas, ahora vamos a verlo punto a punto qué se puede llegar a hacer, los casos de uso son muchos y muy diversos, pero ahora podremos ver un poco qué es capaz de hacer este business chat, ¿no? Dentro de ese contexto que hemos hablado, ¿no? Con esta nueva IA generativa, con esta Microsoft Graph y con las propias capacidades que ya de por sí tenían estas herramientas. Esto es importante entenderlo y es que está basado en el enfoque, ¿no? de Microsoft a nivel de seguridad, de compliance, de privacidad y de IA responsable, ¿vale? Es decir, esto ya lo tenía de una manera natural Microsoft 365 y como no podía ser de otra manera, se mantiene todo eso. Es decir, uno no va a poder acceder a documentos a los cuales no tenga acceso a nivel de seguridad en su propio tenant, en Microsoft 365, si así está configurado. Uno no va a poder hacerle peticiones de las cuales uno no tenga permisos o acceso. Los datos que se vayan generando, y luego vamos a indagar un poquito más en este tema, no se van a enviar a Microsoft, no se van a generar fuera del tenant, no se van a utilizar para entrenar a la IA. ¿Vale? Esto es un punto muy importante porque es clave para que esto sea realmente una tecnología que se pueda usar a nivel empresarial. Vale. Como decimos, acceder al contenido y al contexto de tu negocio, ¿no? Es decir, estamos hablando de correos, estamos hablando de chats, estamos hablando del directorio activo, estamos hablando del calendario, estamos hablando de cualquier tipo de fichero que tengamos en nuestros sistemas documentales, ¿no? Entonces, podemos acceder a todo el contenido y no solo acceder, porque obviamente podíamos acceder a todo ese contenido hasta ahora, sino acceder al contexto del negocio. Es decir, este es el gran cambio, es contextualizar la información que estoy pidiendo, entenderla, interpretarla y que me sea de valor, que me sea útil, no únicamente una búsqueda y dame los resultados que se le parezcan más a esta búsqueda. Por lo tanto, y en tres ámbitos, ¿no? Microsoft 365, estábamos hablando de, sobre todo, liberar la creatividad, ¿de acuerdo? Aprovechar el poder de Copilot y nunca empezar de cero, ese folio en blanco que muchas veces es lo que más cuesta. Yo lo tengo muy comprobado, ¿no? No es lo mismo que empecemos con un emplantillado, que empecemos con algo que está empezado, porque luego cualquier persona, bueno, un poquito en base a basarte en lo que ya está escrito es capaz de generar y generar mucho, pero el folio en blanco en general es algo bastante, bueno, bastante crítico en muchas personas. Entonces, bueno, desde luego Microsoft 365 nos ayuda en esto. Después hablaremos también de casos de cómo desbloquear la productividad, dejar que Copilot resuma las acciones y optimizar muchísimo el tiempo. Y luego mejorar las habilidades, ¿no? Es decir, ser bueno en lo que hay que ser bueno, dominar cosas que todavía tienes que aprender y dejar, pues, sobre todo esas tareas pues, más tediosas o que nos quitan muchísimo tiempo a todos y que además en muchos casos no dependen de nosotros, es decir, por mucho que alguien sea muy bueno, si tiene que buscar entre mares de documentación, eso no depende de lo bueno o no bueno que sea en ese campo, ¿no? Sino que depende de lo bien o mal estructurada que esté la documentación en ese caso. Entonces, como decíamos, liberar
la creatividad, ¿no? Pues aquí vemos un ejemplo bastante descriptivo de lo que es capaz de hacer Word, ¿no? Es decir, como veis, es capaz de coger un OneNote, es capaz de coger un Word, es capaz de combinarlos y es capaz de escribir, en base un poco a los parámetros que le hemos dicho, un texto. Luego, podemos seguir interactuando con esta información, con este chat que nos aparece a la derecha. Podemos incluso proponerle que nos haga otro diseño, en este caso con un PowerPoint y con otro Word, y que también, y pedirle, como veis ahí, que añada las imágenes y que además las adapte dentro de la presentación. Por eso aquí cuando hablamos de explotar esa productividad, esa creatividad y realmente desde Word ya no tenemos que empezar siempre con un folio en blanco, ya incluso no tenemos que copiar y pegar, ¿no? Que hasta ahora, pues, si nos basamos en otros documentos, teníamos que copiar y pegar para ver un poquito, ¿no? Cómo empezar, en qué nos habíamos basado y demás. Ahora, si os fijáis, contextualmente somos capaces de combinarlo en un mismo sitio, ¿no? A nivel de poder desbloquear la productividad, pues aquí vemos Copilot en Excel. Copilot en Excel y aquí vemos también un ejemplo. Aquí estamos poniendo algún tipo de ejemplo, de prompt, ¿no? Pero pues desglosar las ventas por tipo y canal, proyectar el impacto del aumento del inventario en línea, formatear los datos en un gráfico visual para modelar cómo los cambios de inventario podrían afectar al margen bruto, crear gráficos visuales para compartir con tu equipo. Es decir, ya no valdrá esto, ¿no? La famosa situación de, bueno, es que yo no sé hacer un VLOOKUP o es que, uy, este Excel que me han pasado no soy capaz de interpretarlo, no lo estoy entendiendo bien, o esta tabla o ¿no? Esta tabla de datos que hemos generado, hay que hacerlo o hay que generar unas visuales un poquito más comprensibles o hay que optimizarlo o hay que quitar los duplicados o ese tipo de acciones vamos a ser capaces de pedírselas. Y como digo, no solo a nivel, pues como decía, de quítame los duplicados o genérame algún tipo de acción sobre los datos, sino que también le podemos pedir que nos los interprete, que nos los mejore, que nos los enriquezca. Es decir, el cambio en Excel también es totalmente rompedor en cuanto a lo que ha sido Excel hasta el día de hoy. En Outlook, como decimos, en Outlook también tiene muchísimas funcionalidades, pero una de ellas que también es muy interesante es la de catch up, ¿no? La de ponerse al día. Podemos decirle que ponernos al día sobre un tema, esto os habrá pasado a muchísimos, a mí desde luego me pasa muchísimo, de ponme al día sobre cómo va un determinado tema, ¿de acuerdo? Y luego además, incluso desde el móvil, somos capaces de resumir una conversación, resumir un hilo de correos y proporcionar respuestas basadas en documentos. Es decir, a veces nos pasa que estamos en el móvil, no podemos responder de una manera totalmente documentada o empírica sobre algo, sí que tenemos el número más o menos en la cabeza, pero no somos capaces, obviamente, de ponernos a dibujar un gráfico si vamos en un taxi, ¿no? Por decir algo, si estamos en la calle. Desde el móvil vamos a ser capaces de coger ese hilo de correos, resumir ese hilo de correos, sacar los puntos clave y luego además generar esas respuestas de una manera precompilada en algunos casos o prediseñada en algunos casos, como ya habéis visto en el vídeo, que es decir, oye, responde a este análisis con los datos de tal, tal, tal. También podemos responder con nuestras propias palabras y hacerlo incluso híbrido, es decir, responder con nuestras palabras, pero añadir documentación adicional. Al final, como decíamos, tanto esto como el ponerse al día en Copilot, es hacer ese seguimiento, también representa, yo creo algo muy, muy innovador, muy rompedor, ¿no? Que perdemos muchísimo tiempo en Outlook. Yo creo que es una de las herramientas donde más tiempo se puede llegar a perder. Por buscar información, por no saber o perderse en un hilo de correos, por no encontrar un correo en concreto que tenía una información muy importante. Entonces, pues como decimos, el Copilot de Outlook pues, nos facilita, ¿no? Esa revisión de correo, marca los elementos importantes, marca los comentarios, incluso detecta, ¿no? Si hay algún tipo de acción que tú debas hacer, ¿no? Es decir, en este hilo de correos has detectado algún punto crítico y cómo crees que ese punto crítico debería ser resuelto, ¿no? Ojo, cuidado que tenemos un proveedor que nos está reclamando pues una serie de pagos o una serie de lo que sea, ¿no?
Y como decimos, esa redacción de respuestas personalizadas a cada consulta pues todavía hace que podamos responder más rápido con información contextual de nuestros sistemas que estén dentro de 365 en base a un Excel, en base a un PowerPoint, en base a un Word, en base incluso a una conversación que hayamos tenido en Teams. Es decir, es realmente, como digo, realmente rompedor también lo que permite Outlook. Y luego, cómo no, y un elemento central, si antes decía que Outlook desde luego es de los más utilizados, probablemente Teams sea el más utilizado por muchos de vosotros. Las posibilidades que tiene el Copilot de Teams son increíbles, es decir, podemos agrupar datos, resumir chats, correos electrónicos, documentos relacionados con los comentarios que se están haciendo en la conversación. Es decir, podemos incluso, que esto también es un caso de uso que no sé si os aplicará, pero desde luego a mí sí que me es muy útil. A veces se nos solapan reuniones y llegamos 10, 15, 20 minutos tardes a la siguiente reunión y nos hemos perdido la introducción o incluso a veces parte de explicaciones que pueden ser muy importantes. En Copilot te puede decir que te haga un resumen de esa misma conversación o que incluso te diga de qué puntos se han hablado y que te lo resuma. Entonces, para ponerte al día, desde luego, pues bueno, es algo muy, muy útil, ¿no? Y así como otros muchísimos casos de uso, ¿no? Bueno, este es un recap, ¿no? De lo que podíamos hacer en Word, pero también podéis ver que podemos crear borradores basados en un esquema general. Podemos utilizar esos documentos que tenemos dentro de Graph para generar cualquier tipo de documentación. Y como decimos, con el chat, después de generar un primer borrador, romper ese folio en blanco, podemos pues llegar a documentar o llegar a tirar de información que tenemos dentro de nuestros sistemas, ¿vale? De una manera muy sencilla. Otro de las novedades que creemos que también es muy, muy interesante es Copilot en PowerPoint. Para hacer presentaciones basadas en documentos, muchas veces tenemos pues documentos técnicos o documentos de negocio que tenemos en algún tipo de soporte, pues lo podemos tener en PDF, lo podemos tener en Word o incluso en una nota que hayamos cogido de una reunión y podemos crear diapositivas basándonos en esa información. Podemos consolidar esa presentación y que nos genere un resumen. Podemos es decir, pedirle otro tipo de diseños, otro tipo de estilos. Podemos decir que utilice un estilo más minimalista, que utilice un estilo más denso o más barroco. Podemos pedirle que destaque, ¿no? Un determinado párrafo, un determinado título o una determinada información. Como decimos, esto va a ayudar mucho a ese momento de lienzo en blanco. Es decir, tengo que hacer una presentación, podemos tener nuestras plantillas corporativas, por supuesto, pero quiero arrancar porque al final lo que quiero hacer es una presentación basada en la próxima iniciativa que tiene el grupo, que nos lo han pasado, como digo, en un PDF. Cogéis el PDF, se lo pasáis a Copilot, Copilot os hace una primera propuesta y luego vosotros moldeáis. Por eso yo creo que ahí es muy importante que remarcar que el humano va a seguir ahí. Lo que pasa es que desde luego el ayudante que tenemos ahora por Copilot es totalmente increíble, ¿no? Lo que puede hacer. Y Copilot en Teams Meeting. Aquí lo que os decía también, la posibilidad ahora en los meetings de poder hacer seguimiento, por ejemplo, a una, que aquí es lo que vemos, ¿no? Poder hacerle follow a una reunión en la cual a lo mejor no vamos a poder asistir o incluso vamos a llegar tarde. Lo que nos permite, desde luego, es, bueno, pues llegar a más sitios, ¿no? Tener ya resumido de qué se ha hablado en la reunión, tener notas, tener tareas, ¿no? Incluso que se han ido un poco determinando en esa reunión y quién un poco las ha determinado y para qué fechas se han puesto. Se puede hacer preguntas sobre el propio chat. Oye, de la reunión se ha hablado de esto, quién ha hablado de esto, qué se ha acordado, cuáles son los puntos principales y además generar ese output, ¿no? Esto sirve, pues imaginaros, para hacer un poquito esas actas, ¿no? De reuniones, esos acuerdos a los que se ha llegado de una manera muchísimo más rápido. Obviamente, con el transcript disponible, con las menciones disponibles, con las notas disponibles y con la grabación disponible. Por lo tanto, yo creo que era una pieza que le faltaba sin duda a Teams, bueno, que le faltaba. Yo creo que nadie se la podía imaginar, ¿no? Hasta ahora o hasta hace unos meses, por supuesto.
Y desde luego este cambio pues representa pues una disrupción total, ¿no? También en lo que veníamos haciendo, viendo hasta ahora en Teams, como digo, aumentando muchísimo más la calidad de nuestros Teams meetings, ¿no? De nuestras reuniones que no son pocas. Así que como vemos, estábamos hablando de liberar la creatividad, de desbloquear la productividad y también de mejorar nuestras habilidades, ¿no? Al final, como decimos, gracias a que podemos resumir reuniones, incluir las decisiones tomadas en los próximos pasos sugeridos, crear tablas que ilustren los pasos de contingencia, podemos un poco, pues como digo, incrementar esa productividad, incrementar esas habilidades, centrarnos mucho más en lo que realmente podemos destacar y dejar que la IA pues, nos ayude en este punto. Y el siguiente punto, que me paro un poco aquí, es un punto en el que seguramente todos o muchos de vosotros estaréis esperando. Realmente es el que más preguntas y peticiones recibe y es, bueno, vale, esto está genial, esto Mario nos parece fenomenal, le vemos el valor, entendemos que esto es el futuro y parte del presente sin duda. Además, también otra reflexión que dejo y es, si vosotros no utilizáis la inteligencia artificial, está bien, es totalmente libre la elección, pero desde luego otro lo hará, ¿no? Entonces, bueno, seremos menos competitivos, podremos o estaremos compitiendo contra otros que tienen mejores armas, ¿no? O mejores herramientas. Por lo tanto, bueno, desde luego, si no, el que no utilice la IA porque no crea en ella, bueno, pues como digo, estará luchando en un terreno con menos armas. Y lo que os decía, y por eso me paraba aquí, ¿cuánto cuesta todo esto, no? Que es un poco, como digo, hay muchísimas dudas acerca de esto. Muchos de vosotros sabíais que salía el 1 de noviembre, Microsoft 365 Copilot, pero ¿cuánto cuesta todo esto? De momento, y subrayo de momento, porque Microsoft, estamos hablando de desplegar este servicio a gran escala en toda la Tierra, en todos los data centers de Microsoft por todo el mundo. Lo tienen que hacer de manera progresiva para entendernos y para casos concretos. Entonces, para hacer esto, y aquí es la siguiente slide, hablamos de que en el 9 de mayo de 2023, 600 clientes en el programa de acceso temprano en todo el mundo, con el programa de acceso anticipado de Microsoft, pudieron probarlo, ¿de acuerdo? Hace poco en Prodware pudimos asistir al evento de Microsoft en Las Vegas, hace pues 3-4 semanas, y bueno, ahí pudimos ver los casos donde las empresas que habían probado esta tecnología un poco, pues sus conclusiones, ¿no? Su experiencia y todo lo que habían podido hacer con ella. Y la verdad es que contaban casos realmente, pues realmente chulos, ¿no? Y realmente potentes, como digo, para ese early access que todavía le faltaban muchas características. ¿Quién lo puede tener ahora a partir del 1 de noviembre, que ya ha pasado? ¿Cómo se puede conseguir esto? Lo primero, y aquí es muy importante, clientes con Enterprise Agreement, ¿vale? Con EA, con planes de E3 y E5, ¿vale? Cualquiera de los dos vale, con un requisito mínimo de compra de 300 licencias, ¿vale? Y $30, bueno, lo podéis traducir a euros adicionales. Es decir, si vosotros tenéis 300, como mínimo, como digo, 300 E3 o 300 E5, ¿vale? Tendríais que añadirle 30 euros más, ¿vale? Es un poquito menos en euros, pero 30 euros más a esas 300 licencias E3 o E5, ¿vale? Como decimos, no se puede hacer un pedido más pequeño que esto, es decir, no se puede, pues venga, lo pruebo solo con una E3 que tenga por ahí algún empleado y vamos probando, o con un grupo de empleados. No, hay que adquirir mínimo 300. Y como digo, 30 euros adicionales sobre lo que ya se pague de E3 o E5. Si no tenéis ni E3 ni E5, luego hablamos de los pasos que deberíais seguir, porque, bueno, entonces primero tenéis que ir hacia Microsoft 365 y entender todas sus capacidades y luego añadirle esos 30 euros usuario, ¿no? Lo que pone aquí, y es importante, en función de cómo vaya transcurriendo esto, el proceso de adopción, porque esto Microsoft tiene que desplegarlo por todo el mundo, como decimos, se irán sacando nuevos planes. Este mínimo de compra de 300 es inicial, como hablamos de un despliegue a nivel mundial, en todos los países, con lo que eso conlleva.
añadir a grandes empresas este tipo de funcionalidad y bueno, como digo, es un tema bastante delicado. Por lo tanto, por eso han puesto el corte en empresas que tengan por lo menos 300 E3 o 300 E5, ¿vale? Así que, bueno, dicho, como siempre, un poco la noticia del dinero, ¿no? Y la noticia de lo que cuesta, vamos a ver un poco cómo, bueno, algunos highlights, algunos siguientes pasos de Microsoft Copilot en lo que nos viene, ¿no? Para que también entendáis cómo preparar los entornos, qué pasos debemos seguir, incluso desde Productware, qué otros webinars o qué otra información nos podemos proporcionar. Como sabéis, aquí los webinars pues, son de aproximadamente 1 hora de duración y no da tiempo, ¿no? A todos los temas que estamos hablando profundizarlos, los vamos a profundizar, ¿de acuerdo? Para IT, hay que unificar un sistema IT complejo y desconectado en una única base segura. Esto es muy importante. Dispositivos, sistemas operativos, seguridad, gestión, colaboración, todo esto tiene que unificarse. ¿Vale? Como decíamos, hay que preparar estos entornos. Los clientes deben tener Microsoft 365 E3 o E5. Si no tenéis, todavía no estáis en Microsoft, pues tenéis que plantearos, ¿no? Ya ir preparándolo, es decir, esto ya es un cambio muy importante utilizar este tipo de herramientas. Luego el tipo de, el resto de requisitos que hay, bueno, tener cuentas basadas en Azure Active Directory. Cuando se tiene Microsoft 365 se tienen esas cuentas. Se requiere que los usuarios tengan cuenta de OneDrive. Se requiere instalar la última versión de Outlook y de Teams, ¿de acuerdo? Para tener todas las funcionalidades activas. Se requiere activar Loop en todos los tenants y de esa manera podremos utilizar todas las capacidades, ¿de acuerdo? Como digo, es muy importante que si no estáis ya en Microsoft 365, vayáis a Microsoft 365. Ese es el primer paso, desde luego, ¿no? Si ya estáis en Microsoft 365, el siguiente paso sería adoptar Copilot, que nosotros os ayudemos, ¿no? Un poco a ir hacia ese Copilot con planes de adopción específicos y planes formativos específicos que os podemos dar para que se adopte Copilot de una manera pues orgánica y que genere un impacto positivo desde el primer momento, pero todos aquellos que no tengáis Microsoft 365 E3 también os podemos ayudar a migrar hacia allí. Estamos hablando de que, por ejemplo, E3, estamos hablando de unos $36 al mes y aquí un poco esta slide lo que ejemplifica es que si tenéis mucha dispersidad de herramientas, Zoom para comunicación, para colaboración, por ejemplo, tenéis Slack, compartir archivos por lo que sea, usáis Confluence o Box, o en Endpoints usáis Workspace ONE, por ejemplo, o en el email utilizáis algún tipo de proveedor como puede ser Gmail o como puede ser cualquier otro, almacenamiento para Dropbox, todo eso, si hacéis la cuenta total, os puede salir, bueno, o sea, hemos calculado un poco de media, ¿no? Unos 91 euros, dólares, ¿no? Por usuario. Cuando estamos hablando de que E3 tiene todo esto, Microsoft 365 E3, porque tiene Excel, tiene Word, tiene Teams, tiene SharePoint, tiene Planner, tiene, en fin, tiene todas estas herramientas por 36, ¿no? Es decir, aquí vemos que hay un 60% del ahorro. Por lo tanto, ese ahorro además que se hace es lo que luego ese add-on, esos 30 euros adicionales, ¿no? Esos en un total, ¿no? De 36 más 30, 66 euros al mes, se iría estando por debajo de seguramente todo el coste de todas las herramientas que estáis utilizando por usuario, ¿no? Es decir, realmente aquí, bueno, vemos un poco números a gran escala. Como decimos, todo está yendo en esa dirección, es decir, Microsoft está llamando y agrupando a todas las empresas a utilizarlo. Microsoft 365 es la plataforma empresarial más usada del mundo, ¿vale? Y el resto de empresas no están ciegas, ¿no? En torno a eso y están desarrollando plugins con respecto también a Microsoft, a OpenAI, plugins que se van a también interconectar a todo esto. Como veis aquí, empresas como Adobe, como Asana, como Bitbucket, como Box, como MailChimp, como Oracle. Todas estas empresas, ¿no? Y muchas más de las que salen aquí, están yendo en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en dirección de seguir desarrollando plugins en torno a estos copilots que puedan ser, pues como digo, complementos dentro de todo el ecosistema de Microsoft 365. Por lo tanto, bueno, se está centralizando todo allí, es la gran plataforma
de Microsoft y hacia aquí está yendo pues la inversión de muchas empresas también, ¿no? Para añadir sus productos dentro de este contexto. Así que, bueno, esta parte la voy a pasar un poquito rápida, ¿vale? Porque todavía quedan bastantes cosas que comentar y nos estamos quedando sin tiempo. Como digo, vamos a hacer otros webinars con respecto a Copilot, ¿de acuerdo? No os preocupéis, hoy falta información porque, bueno, queríamos daros mucho contenido y contenido de calidad. Y, bueno, como veis, pues hay mucho, ¿no? Entonces, bueno, iremos troceándolo, iremos haciendo más, eso por supuesto. Una de las grandes preguntas, ¿el modelo está aprendiendo de mis datos? ¿Microsoft está aprendiendo de mis datos? ¿Qué datos utiliza Copilot? No, los datos son solo tuyos. Los datos de cualquier ajuste no se utilizan, ¿vale? Para entrenar a esos modelos de IA y, por lo tanto, tus datos están protegidos, ¿vale? Esto es una garantía que proporciona Microsoft y que se compromete, ¿no? a cumplir. Al final está diseñado, ¿no? Para cubrir esas necesidades de basarte en tus datos de negocio, seguridad, cumplimiento y privacidad, diseñado para proteger tus datos, integrado en todas las aplicaciones, siempre bajo el mismo control que teníamos hasta ahora de Microsoft 365 y, bueno, como decimos, gracias a todo esto, con la posibilidad de aprender nuevas habilidades, el propio Copilot a base de utilizarlo, ¿no? A base de utilizarlo, pues cada Copilot se irá haciendo más inteligente. ¿De acuerdo? Como decimos, otros posibles webinars, y aquí os voy dejando algunos highlights, algunos conceptos que os vamos a ir añadiendo seguramente en un futuro, ¿de acuerdo? Y aquí os dejo solo como puntos, como si tenéis también sugerencias, dejarlo luego en la encuesta que aparecerá al final de esta sesión y también los estudiaremos. Algunos que ya nos han ido llegando por parte de muchos clientes es, bueno, webinar de acceso a datos y permisos, cómo va a funcionar. Algún otro como prompts and turns, bueno, cómo generar, ¿no? Prompts de calidad y cómo hacer un poquito de prompt engineering sobre Copilot. Creo que también es un tema muy interesante que va desde luego a generar muchos, bueno, requiere, ¿no? De mucho expertise y ya hemos visto que desde luego la calidad en los prompts y el cómo se le plantean las cosas a la IA cambia totalmente el resultado, ¿vale? Microsoft 365, cómo prepararse, es decir, aquí al final pues también hablaremos de cómo prepararse. Aquí ya lo que os puedo anticipar es, si necesitáis, aquí hay un tema muy importante y es que los documentos tienen que estar, y luego remataré un poco con esa reflexión, pero hay que prepararse para ese Microsoft 365 Copilot. Esto no es ponerlo y a funcionar, sino que hay que preparar vuestros entornos para que esto funcione y funcione bien, además. También algún otro webinar sobre las capacidades que tiene Microsoft Graph y su búsqueda, es decir, cómo acceder solo a lo que necesitemos, ¿no? Bueno, como digo, son algunas ideas que tenemos, ¿vale? Con algunos vídeos, ¿no? Que os queríamos dejar, pero sobre todo que os quedéis con la idea de que habrá más webinars, os explicaremos, ¿no? Cómo hacer todo este tipo de adaptaciones para que Microsoft 365 Copilot pues funcione cómo tiene que funcionar y que accedáis justo a lo que necesitéis, ¿vale? Para eso, y eso es muy importante, y aquí me voy a parar un poco también, es tenemos que preparar, tenéis que preparar vuestros entornos. Para eso tenemos que securizar vuestros SharePoints, tenemos que generar una gestión documental de calidad, porque al final el dato que vosotros le deis a Copilot, la documentación que vosotros le deis a Copilot, va a ser, es decir, la calidad que tenga esa documentación va a ser con la misma calidad que Copilot os va a poder responder. Si la documentación es de mala calidad, si los accesos están mal controlados, si la seguridad está mal implementada, bueno, pues lo que puede pasar es que Copilot no os dé el resultado que vosotros esperáis, ¿no? Es decir, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Al final es un vídeo muy obvio, ¿no? Pero tenemos que no tenerlo todo público, tenemos que securizar los sitios, tenemos que auditar ahora más que nunca todo lo que tenemos dentro de los SharePoints corporativos. Y si no tenéis SharePoint, llevar vuestras cosas hacia SharePoint. Como digo, podéis estar en puntos totalmente diferentes, pero si no estáis en SharePoint, si vuestro gestor documental no es SharePoint, ir hacia SharePoint, ¿vale? En todos los eventos Microsoft está diciéndonos prepare your data, es decir, invertir
en la calidad del dato, invertir en la gestión documental, invertir en centralizar la información en los sistemas de Microsoft, porque luego Copilot va a ser mucho más potente. Si solo ponéis Copilot, funcionará, seguro que funcionará y será potente en algunos ámbitos, pero no le sacaréis todo el partido ni muchísimo menos. Por lo tanto, si todavía no estáis en esa situación, podemos ayudaros en eso, podemos auditaros, podemos generar y crear estos proyectos de gestión documental, estos proyectos de Modern Workplace para luego utilizar Copilot de la mejor manera. Otras ideas también, ¿no? Y que esto nos lo habéis pedido también muchísimo y de esto hablaremos también en un webinar, la palabra Retrieval Augmented Generation, ¿vale? La generación aumentada. La recuperación pues, y la generación aumentada, ¿no? Es en lo que se basa totalmente Copilot. De hecho, bueno, hemos visto desde Prodware cómo funciona, cómo se hace y luego os anunciaré qué hemos hecho con este concepto, ¿no? Lo veréis en muchos sitios como RAG, ¿vale? Como RAG. Y como digo, hablaremos de él detenidamente en otros webinars. Aquí menciono cosas que no son propias de Copilot, pero que, como decía, son muy importantes. Es decir, cómo clasificar los datos, cómo clasificar el contenido, cómo, en este caso, Microsoft Purview os puede ayudar a todo esto. Como digo, es muy importante no solo querer comprar Copilot, ¿no? Que al final es lo más apetecible, pero Copilot es el final del camino. Todo lo que hay que hacer previamente es tener y utilizar correctamente las herramientas que Microsoft nos proporciona para, como veis aquí, poder clasificar la información, ver qué información es sensible y quién puede acceder a ella. Todo esto, Copilot va a ir a Purview, va a ir a Defender, va a ir a todo lo que tengáis detrás de Microsoft para ver a quién le puede dar la información, quién está accediendo a información sensible, cuándo ha habido una fuga. Es decir, esto es muy importante para los administradores que todo esto también se haga. Como digo, lo remarco mucho porque creo que es básico, es fundamental. No solo pongamos Copilot, sino tengamos todo lo demás bien cubierto, ¿vale? Creemos política de prevención de pérdidas de datos, configuremos alertas, configuremos clasificadores, que se cumpla el compliance, que se cumpla el GDPR, que se cumpla pues, todo lo que se tenía que cumplir hasta ahora, ¿no? Copilot no va a ser transparente a eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí os damos algunos pantallazos de que obviamente Microsoft Purview en esto pues tiene muchísimo peso, ¿no? O muchísimo que ver. Y como digo, Copilot se va a nutrir de esas reglas que editemos dentro de Purview, ¿vale? Y luego además, bueno, aquí esto es un pantallazo básicamente de que podemos enviar esos insights, ¿no? Pues a una serie de personas para que entendamos con, bueno, pues con quién colaboramos más, con los sitios a los que más accedemos o los documentos que más utilizamos en OneDrive, incluido la interacción que puede hacer Copilot por debajo. También, como digo, todo está conectado por Graph y por lo tanto, bueno, esto va a ser un poquito lo que os digo, no va a cambiar radicalmente los insights que vais a tener, pero sí que, bueno, vuestro Copilot no dejáis de ser vosotros por detrás, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que acceda a él es como si estuvierais accediendo vosotros, ¿vale? Como digo, otras ideas y aquí os vamos a dar la facilidad que tiene, es decir, con todo lo que os hemos dicho, cómo se configura Microsoft 365 Copilot, ¿no? Es muy difícil, hay que hacer muchos pasos, esto siempre también a veces genera mucho dolor de cabeza. Podemos decir que el setup es bastante sencillo, ¿vale? Aquí vemos un poco el setup que tiene Copilot. Aquí veréis que hay un Get Ready for Microsoft 365 Copilot en el panel de administración de 365. Nada, le damos a empezar. Nos va a decir, oye, tenéis que tener una serie de puntos cubiertos, ¿vale? De tener 365, las aplicaciones de 365, tener Microsoft Entra, que es el antiguo Azure Active Directory, tener una cuenta de OneDrive, tener el nuevo Outlook, tener el nuevo Teams. Bueno, esto es un poco todo. Y una vez que tengáis todo eso, ya estaréis disponibles directamente para asignar esas licencias. Os va a detectar las licencias que tengáis de 3, os va a detectar las licencias que tengáis de 5 y por lo tanto os va a dar las licencias que tengáis disponibles para Microsoft 365 Copilot, una vez obtenidas. Obviamente primero hay que adquirirlas, primero hay que comprarlas. Esto estamos hablando de cómo se configuran, cómo se asignan, ¿de acuerdo? Como veis, es muy sencillo, es un wizard, ¿de acuerdo? Y luego además, bueno, podemos en el paso final enviar un correo resumen y, bueno, un poco
para que las personas, los afortunados, ¿no?, que tengan esta característica, pues ya puedan recibir ese correo de tu Copilot ha sido activado, prueba estos ejemplos, prueba hacer estas cosas, ¿no? Bueno, aquí va a ser un poco lo que hagamos. Luego, para asignarlo, como se asigna cualquier otra licencia de Microsoft 365, o bueno, o casi cualquiera, ¿vale? Ahí tampoco es verdad que hay alguna que se hace diferente, pero la vais a tener aquí disponible. Ya una vez las tengáis aquí disponibles, luego vais a poder asignarla por usuarios o por grupos de seguridad o por lo que sea para quien necesitéis, ¿vale? O para quien determinéis. Y como decíamos, adopción y éxito, ¿no? Va a ser muy importante la adopción, va a ser muy importante la formación, tenemos perfiles muy diferentes. Esta es una herramienta pensada para que la utilicen todos los perfiles de la empresa. Da igual que seáis del departamento legal, da igual que seáis contables, da igual que trabajéis en marketing, que seáis directores generales o que seáis administrativos o desarrolladores. Esto es una herramienta para toda la empresa, ¿vale? Para todos los perfiles. Cada uno, pues como digo, adaptada, ¿no?, a su día a día y a sus necesidades. Para eso vais a necesitar acompañamiento, vais a necesitar ayuda. Algunos os aventuraréis y lo probaréis solos. Bueno, mi recomendación es que si al final necesitáis ese acompañamiento, necesitáis esa ayuda, esa adopción, como decía antes, os podemos ayudar. Vamos a tener planes de adopción preparados para Microsoft 365. Vamos a poder ayudaros en ese camino y como digo, siempre, ¿no?, este contacto que tiene Prodware tan cercano con Microsoft, pues nos permite un poco saber por dónde tenemos que guiaros, cuáles van a ser las siguientes características que van a salir o cómo optimizar lo que hablábamos antes, ¿no?, hacer mejores prompts, hacer mejores búsquedas o configurar vuestro entorno, vuestro tenant, vuestro Microsoft 365 para que funcione de manera óptima, ¿de acuerdo? Y aquí como bonus, Microsoft 365 acaparía, pero en Prodware hemos querido ir más allá, no nos hemos quedado solo con lo que Microsoft ha fabricado. Como digo, esto da para un webinar, esto es un anuncio. Sin entrar ahora mucho en detalle, desde Prodware lo que hemos fabricado o estamos fabricando son copilots a medida, ¿de acuerdo? Esto es, bueno, hemos cogido los mismos principios, ese RAG, ¿no?, que hablamos, que Microsoft ha explicado, que no deja de ser cómo un gran modelo de lenguaje es capaz de solo acotarse o solo centrarse en una determinada información. Desde Prodware hemos fabricado como IP, ¿de acuerdo?, como propiedad intelectual, un acelerador, un copilot a medida que podemos, bueno, instalar en vuestros tenants. Y diréis, pero este copilot a medida, ¿en qué se diferencia del copilot de Office 365? Tiene casos de uso diferentes, es más elástico. El copilot de Microsoft 365 os va a permitir interactuar en vuestro contexto de Microsoft 365, pero si necesitáis interactuar fuera del contexto de Microsoft 365, es decir, no cosas que estén en Microsoft Graph, es decir, no desde Teams o desde Outlook o desde SharePoint. Si tenéis otro tipo de necesidades y lo necesitáis a medida, también desde Prodware hemos habilitado ese escenario. Lo hemos desarrollado en la casa, lo hemos desarrollado con desarrolladores propios y, bueno, esquemáticamente, este esquema cada día cambia. Por ejemplo, GPT 3.5 que veis ahí a la derecha ya es GPT-4, por lo tanto, como digo, esto avanza muy rápido, pero hemos creado una arquitectura que es capaz, como digo, de tengáis el contenido que tengáis y la salida no tiene por qué ser un chat, puede ser una Power App, puede ser una web app, puede ser una página web, puede ser una Power App dentro de Teams, puede ser lo que vosotros nos digáis que queráis que sea. La salida, el que consuma esta información, nosotros os podemos montar ese copilot. Es decir, se licencia diferente porque, como digo, lo hemos hecho desde Prodware y por lo tanto no tiene relación con Microsoft en este aspecto, pero también cubrimos esa doble necesidad. Es decir, por un lado tenemos las herramientas de Microsoft que son totalmente disruptivas y revolucionarias y para otros casos de uso tendremos tenemos la posibilidad desde Prodware también de crearos estos copilotos a medida, tengáis el sistema que tengáis, ¿vale? Y generando la salida o el consumo que queráis de esos sistemas. No tiene por qué ser chat. Puede ser, como digo, cualquier otra plataforma que tengáis. Y no tiene por qué ser Microsoft. Puede ser también cualquier proveedor que utilicéis. ¿De acuerdo?
Y hasta aquí, bueno, Sony 58, hasta aquí el webinar de hoy. Ahora, bueno, es turno para las preguntas. Voy a abrir el panel de preguntas, que seguro bueno, que tendréis algunas preguntas, ¿no? Aquí me preguntan si el lenguaje de comunicación con la IA ahora mismo está disponible en español. Sí, en principio está disponible en español, no habría ningún problema. De hecho, como decimos, la gracia que tiene, esto voy a intentar ser lo más didáctico posible, ¿no? Pero la gracia que tienen modelos como GPT es que realmente, como entienden semánticamente la información que tienen detrás, entienden el significado de la palabra, son transparentes al idioma. Es decir, tú puedes empezar una conversación en inglés, seguirla en castellano, y que luego la documentación que haya por debajo esté en chino. Es decir, ¿por qué? Porque al final entiende semánticamente lo que significa esa palabra. Luego, esto ya, como digo, esto da para otro webinar más técnico, la vectoriza, la convierte en vectores, entiende cuál es el significado semántico de esa información y luego te lo dice en el idioma que tú le estés hablando. Por lo tanto, el tema del idioma pues ya no es un freno, ¿no? Como digo, voy a intentar leer todas las preguntas, ¿vale? Pero bueno, que hay muchísimas de hecho y bueno, voy a hacer todo lo que pueda, ¿no? Bueno, ¿puede Microsoft proporcionar un documento donde se comprometa que la información proporcionada no va a abandonar mi tenant y no se va a emplear para entrenar a la IA de otros? Ese documento está disponible, se le puede efectivamente pedir a Microsoft, creo que está público igualmente, si no me equivoco, esto me lo pregunta Felipe. Creo que está público, lo podemos buscar. Si no fuera así, Microsoft, como digo, al final está, y en algunas regiones, como por ejemplo en Europa, está teniendo que pasar muchísimos trámites burocráticos para cumplir con la regulación europea. Por lo tanto, bueno, en principio sí que está disponible. Vale, ¿qué más? ¿Vas a hablar de Copilot para Power BI? Sí, por supuesto. Copilot para Power BI se hablará. Como digo, hay muchísimos Copilots. Copilot de Power BI entraría dentro de los Copilots de Power Platform, ¿vale? Por lo tanto, hablaremos de él, pero da para una sesión sola y queremos hacer demos directamente aplicadas, ¿no? Un poco al mundo real con casos de uso reales para que veáis un poco la potencia. Pero sí, la respuesta es que sí. También me preguntaban otra vez por aquí el tema del idioma. Como digo, el idioma funcionará también en español, funciona en Teams. Me preguntaban, ¿no? Por aquí, ¿Copilot funciona en Teams solo en inglés o también en español? Funciona también en español. Vale, aquí hay una pregunta que solo pone hola. Bueno, hola, así que genial. ¿Reconocerías el texto de una foto de un PDF? ¿Reconocería el texto de una foto en un PDF? Nos pregunta Diego. La idea es que sí, es decir, lo que pasa es que, como decimos, de momento, por lo que yo sé, todavía ese tipo de servicios, que eso al final por detrás lo que utilizará va a ser esa interpretación de imágenes que tiene GPT-4, cuando GPT-4 se meta en Copilot, sí que lo va a poder hacer, porque si no lo sabéis, GPT-4 es multimodal, es decir, le da igual el texto que las imágenes, es capaz de interpretar una imagen, seguramente habréis visto eso, ¿no? En algún vídeo, en alguna demo, ¿no? Aquí también nos preguntan, ¿cómo usar Bing Enterprise? Uso ChatGPT Plus a diario y francamente el Bing GPT le machaca, ¿no? Bueno, precio de Copilot, es lo mismo Copilot que Sales Copilot, Viva Sales, en cuanto a GitHub, bueno, aquí hay muchísimas preguntas, ¿vale? Bing Enterprise. Bing Enterprise se puede obtener de manera separada, es decir, me parece, si no estoy errado, que estamos hablando de unos 5 euros al mes. Y Bing Enterprise se puede utilizar, de hecho, desde Prodware lo utilizamos, ¿vale? O sea que Bing Enterprise se puede comprar de manera aislada o como un add-on dentro de las licencias, pero se puede incluso obtener de manera aislada, ¿vale? No tiene, creo que una compra mínima y se puede utilizar. ¿Es lo mismo Copilot que Sales Copilot? No. Copilot serían todos los copilots, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos dicho antes. Sales Copilot sería solo el que se aplica en Dynamics 365 Sales, ¿vale? Que es el CRM de Microsoft, ¿vale? Por lo tanto, no sería lo mismo. Hay, pues como digo, copilots totalmente diferentes y, como decimos, también Viva Sales es totalmente diferente. Viva Sales está mucho más pensado para interactuar con el correo,
¿no? Y que desde el propio correo, pues la fuerza comercial tenga conectado con su propio login, obviamente, al CRM de Dynamics y que Viva Sales sea capaz de generar contenido, pero muy enfocado al tema comercial, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo sé si tengo habilitado Microsoft 365 Copilot? Bueno, básicamente no es que esté o no habilitado, tenéis que entrar al panel de administración de Office 365. Si cumplís las condiciones, os dejará obtenerlas y si no, no. Es decir, si tenéis como mínimo 300 licencias E3, podréis conseguirlo, pero si no, no os dejará. ¿30 euros mensuales o anuales? Mensuales, mensuales. Es mensuales por usuario, ¿vale? Otra pregunta. Hola, un par de dudas. 30 euros al mes, ¿es posible adquirirlo en la Unión Europea? Hasta donde se sabía, la Unión Europea lo había parado. Lo que había parado la Unión Europea, nos pregunta Rodrigo, lo que había parado la Unión Europea era Windows. Es que claro, hay tantos copilots. Es Windows Copilot. Windows Copilot, en la última actualización de Windows 11, se incluía Windows Copilot en vuestros ordenadores, en Windows 11, ¿vale? Windows Copilot, que también da para un webinar entero, no es lo que hemos hablado hoy es Microsoft 365 Copilot, es para las herramientas de ofimática. Windows Copilot se iba a desplegar en todo el mundo, de hecho se iba a desplegar antes del 1 de noviembre, se ha desplegado en varios países sobre todo en algunos países de América Latina, en Estados Unidos y demás. En Europa, por el tema de la legislación europea, va un poco más lento. Es decir, se va a retrasar, yo creo que bastante. Yo por lo que he podido saber, bueno, está habiendo bastantes problemas y quizás se tenga que desplegar en el 2024, ¿vale? O sea que esto sí que se puede obtener, ¿vale? Microsoft 365 Copilot. Windows Copilot es lo que todavía no, ¿vale? Bueno, hay otra pregunta por aquí de Oscar que nos dice, ¿el lenguaje de comunicación con la IA ahora mismo está disponible en español? Sí, está disponible en español, ¿vale? Que es un poco lo que hemos dicho antes. Como digo, perdonad porque hay muchísimas preguntas y nos estamos quedando sin tiempo. Voy a responder alguna más, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a tener un poco que ir cortando, ¿vale? Pero bueno, los que os hayáis quedado sin respuesta, intentaremos es que como digo, sois muchísimos. Hoy creo que estamos haciendo récord en el webinar o de los días, desde luego. Siempre hay muchísima asistencia, desde luego, pero hoy es una locura. Entonces, bueno, voy a responder alguna más y luego ya, como digo, os iré contestando directamente por el correo electrónico, ¿vale? No os preocupéis. De acuerdo, entonces, dice, nuestra empresa tiene menos de 300 trabajadores, lo que implica un problema con el número de licencias. Nos pregunta, miren, efectivamente es un problema ahora mismo. Es decir, Microsoft seguramente cuando ya lo haya asimilado o asentado un poco, irá rebajando esa necesidad tan grande de adquirir licencias o ese límite tan grande, pero de momento sí, es un problema, efectivamente. No, de momento no vais a poder adquirirlo si no tenéis 300 licencias, ¿vale? Para adquirir Copilot a nivel de usuario particular, también nos preguntan, miren, ¿sabes cuándo estará disponible? Todavía no tenemos fecha para eso, es decir, todavía no está, como digo, esto un poco la estrategia de Microsoft para que os hagáis una idea es, vamos a desplegarlo, vamos a ver feedback, ya lo han hecho en un grupo cerrado de empresas, solo 600, vamos a desplegarlo en todo el mundo para empresas con más de 300 licencias, que ya realmente es un cierto tamaño. Vamos a seguir obteniendo feedback, vamos a seguir perfeccionándolo y cuando ya lo tengan totalmente implantado sobre todo en varios sitios y distribuidos geográficamente de diferente manera, bueno, pues será cuando seguramente lo desplieguen. Yo ahí me aventuro a decir, miren que seguramente será de cara al 2024. Este año ya no creo que lo haga. Así que, bueno, aquí nos pregunta también Oscar, desde el punto de vista de herramienta formativa, ¿existe la posibilidad de generar píldoras formativas partiendo de documentos legales, corporativos y demás? Sí, se podría, es un posible caso de uso. Se podrían generar, desde luego no vídeos, ¿no? Que sería también eso bastante chulo, pero sí que se podrían generar presentaciones, se podrían generar PowerPoints a partir de documentos legales, se podrían generar manuales, ¿no? A partir de documentación corporativa que tengáis. O sea que, así que bueno, es un poco esto. Bueno, voy a intentar estirar un poquito más. Como digo, yo creo que me van a matar, pero como digo, es que hay preguntas que la verdad es que son muy interesantes, pero
pero bueno, la verdad es que no me está dando para todo. Me dicen, hola, has dicho que Copilot tira de nuestro SharePoint, la calidad de la documentación es vital, pero si tenemos ficheros con etiquetas de confidencialidad muy restrictivas, ¿respeta esas etiquetas y no utiliza dicha información? ¿Puedo utilizarla diferenciando por usuario aquellos que sí tienen permisos para utilizar esta información y lo que no? Muchas gracias. Bueno, nos lo pregunta Laura. Efectivamente, sí. La respuesta es sí. Permite, por eso digo que es tan importante tener Microsoft 365 funcionando muy bien, tener Purview muy bien configurado, tener la administración de Office 365 muy bien configurada, los permisos de SharePoint y la gestión documental tenerla muy fina. ¿Por qué? Porque como al final este Copilot está conectado a Graph, va a respetar la seguridad de Graph, va a respetar esas etiquetas de confidencialidad, va a respetar lo que un usuario puede ver y lo que no, ¿vale? Entonces, bueno, de momento lo que os digo, lo que os recomiendo es levantar la alfombra, ver qué tenéis ahí abajo, os podemos ayudar en ese aspecto. Como digo, es lo que estamos haciendo en muchos de los clientes que se quieren ir a Copilot. Primero estamos un poco limpiando la casa y luego, por supuesto, la estamos amueblando con Copilot, pero primero es muy importante tener todo eso disponible. Enlazando con lo anterior, nos pregunta Oscar, ¿existe alguna herramienta para la generación de vídeos con audio y avatares impulsados por esta IA? De momento no, Oscar, de momento no. Sí que se pueden hacer algunas cosas a medida, como digo, ahí Oscar tendremos que entrar seguramente en lo que Prodware pues, te puede proporcionar de manera a medida, no en este Copilot, no es la idea de este Microsoft 365. En un futuro, quizás sí, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Esta es muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre Microsoft 365 Copilot y Windows Copilot? Windows Copilot está pensado para vuestros ordenadores de escritorio, ¿vale? Pues hace cosas, va a ser un poco más, va a poder interactuar, digamos, con vuestras aplicaciones cliente que tengáis en el escritorio, va a poder interactuar con vuestro buscador de archivos, con vuestros navegadores, con vuestro portapapeles. Yo, he visto cosas como que copias, pegas, ¿no? Y lo pude probar, copias un determinado texto y le dices, vale, Windows Copilot, ¿me puedes generar como digo, un documento en base a esto que acabo de copiar en el portapapeles? Es decir, es para interactuar mucho más en local. Y Microsoft 365 Copilot es para interactuar con todo Microsoft Graph, ¿vale? Así que bueno, esto sería un poquito la idea. Teams Premium incluye su parte de Copilot. Sí, la incluye. La incluye. Esa, en principio, bueno, no sé si lo he dicho muy rápido. Tendría que mirarlo, Raúl. Tendría que mirarlo, porque me parece que sí que lo va a incluir. Microsoft Teams Premium separado, porque digamos que, y por eso era un poco estrategia, separar Teams Premium ya va a tener ese tipo de funcionalidades, ¿vale? Por lo tanto, y por eso ahora Teams Premium se licencia aparte, se separa, ¿vale? De lo que era el Teams D3. Por lo tanto, en principio, creo que sí. De todas formas, tendría que revisarlo. Raúl, me lo apunto, pero estoy casi seguro de que sí, ¿vale? Así que, bueno, creo que hay una pregunta más. Dice, ¿la licencia que se puede adquirir de Microsoft Service Copilot es distinta al Copilot que estamos comentando? No sé muy bien a qué licencia te estás refiriendo con Service Copilot, la verdad. No sé muy bien. En principio, la licencia de Copilot es la que os he enseñado, ¿vale? Que es directamente, pues esa licencia que está disponible. Se llama Microsoft 365 Copilot, ¿vale? No conozco Service Copilot, no sé muy bien. Y en principio se llama así, Microsoft 365 Copilot. Desde la administración de Office la podéis ver. Si cumplís las condiciones os aparecerá y luego la podréis asignar, ¿vale? No tiene otro nombre, o sea que ahí no habrá pérdida, ¿vale? Pero entonces entiendo que si existe algo que se llame Microsoft Service Copilot será diferente, ¿vale? No la conozco. Bueno, mira, al final nos hemos podido alargar un poquito más. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Como digo, hay muchísima asistencia. Espero poder haber contestado. Ya habéis visto, son muchísimas preguntas y esto es en vivo y en directo. Y bueno, muchísimas gracias por estar. Seguiremos haciendo más contenido. Llamarnos, preguntarnos. No importa en el punto en el que estéis. No importa incluso las personas que me preguntabais, ya, pero tenemos menos de 300 trabajadores. No os preocupéis, pues entonces es un buen momento seguramente para prepararos para cuando ya esté disponible
para empresas de menor tamaño, tenerlo todo listo para que cuando lo instaléis ya no tengáis que pasar por eso, porque si no va a pasar, y de verdad que ya lo estamos viendo y algunas empresas ya se están preparando. Si no tenéis los SharePoints bien puestos, si no tenéis Purview bien puestos, si no tenéis Intune bien puestos, si no tenéis si no tenéis una estrategia documental clara, si no tenéis metadatado todo de una manera correcta, si no tenéis una estrategia, es decir, si no habéis hecho ese ejercicio previo de análisis, no le sacaréis todo el partido. Por lo tanto, ahí os podemos ayudar. Si no podéis todavía poner Copilot por las condiciones que os he comentado, no os preocupéis, porque podéis venir con nosotros, os ayudaremos, os guiaremos y además os enfocaremos seguramente hacia dónde tenéis que ir. Así que no me alargo más, me he alargado ya bastante. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo webinar.